Lucas capítulo 24, el último capítulo de Lucas. Hay una palabra interesante aquí, hermanos. Y bueno, vamos a confiar que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana. ¿Amén? Él es esencial, ¿verdad? Si nosotros podemos abrir nuestro corazón, Dios de alguna forma hoy nos va a ministrar, nos va a hablar y nos va a ayudar esa palabra. ¿Amén? En el capítulo 24, versículo 46, dice así Lucas. Y les dijo, Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Señor, unge mi vida, unge la vida de mis hermanos. Señor, abre los cielos sobre esta casa y que tu Espíritu Santo sea derramado en cada corazón y que tu iglesia sea investida con poder desde lo alto en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, bienvenido a nuestra vida, a nuestro corazón, a este lugar, Señor, en el nombre de Cristo. Tú conoces, Dios, cómo hemos llegado y también tienes el poder para socorrernos, para sanarnos, para restaurarnos, para fortalecernos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sujeto este tiempo a tu voluntad y a la presencia divina del Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra. La Biblia, hermanos, Jesús, antes de ascender al cielo, les dejó una promesa a los creyentes, a los discípulos, que tiene que ver con el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Ustedes, si dibujan un triángulo, ¿verdad? Donde sea, un triángulo tiene 3 ángulos. Es para definir un poco lo que es la Trinidad de Dios. El Padre lo colocamos en la punta del triángulo, en uno de los ángulos. Después está el Hijo en otro ángulo y el Espíritu Santo en el otro ángulo, pero es un triángulo, es un Dios. Amén. Creemos en un Dios, pero está fusionado en 3 personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Jesús ascendió al cielo, dejó esa promesa, que no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran investidos con poder desde lo alto. Y esa promesa tomó un inicio, se cumplió esa promesa, el inicio de esa promesa en Pentecostés. Por eso somos pentecostales, porque creemos en ese derramamiento del Espíritu Santo y creemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fue derramado en los corazones. Pero aún la Biblia dice más todavía, porque la Biblia dice que el Espíritu, esa promesa era para todos, todo el que creyese. Y todo para aquellos Dios ha llamado. O sea, cuando Dios llama a alguien, lo trae a su presencia, esa promesa es para todos. Amén. Desde esa época, hermanos, la iglesia tomó un poder sobrenatural que hasta el día de hoy, hermanos, la iglesia sigue avanzando. A pesar de todos los obstáculos que recibió la iglesia en toda la historia de existencia, desde Cristo hasta ahora, la iglesia, hermanos, sigue avanzando, no ha parado, porque cree en el poder, en esa promesa maravillosa. Esa promesa, hermanos, es para ustedes, para todo el que cree, dice la Biblia. Y hay que experimentar, porque si no experimentamos, la palabra investir, porque aquí la Biblia dice, hasta que nos sea investido con poder desde lo alto. Aquí en el versículo 46 dice 49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos
de poder desde lo alto. Y la necesidad que el creyente, hermanos, hoy tiene es de ser investido con poder desde lo alto. Vamos a hablar un poquito sobre eso en esta mañana, ¿verdad? Que tiene que ver eso de ser investido con poder desde lo alto. La palabra investir tiene que ver, hermanos, con esa... es como una cobertura, como una cualidad que uno es revestido con esa cualidad, ¿verdad? Es algo, hermanos, que te eleva, ¿verdad? Que te hace subir de grado, en otra palabra, ¿verdad? A veces cuando un presidente asume, después de haber ganado una elección, dice que él es investido como presidente y le ponen la banda presidencial, ¿verdad? Todo eso, entonces él se jerarquiza de alguna forma, hermanos. Y la palabra investir tiene que ver con eso, hermanos. Es algo que Dios nos otorga a nosotros, hermanos. Nos otorga, ¿verdad? Y es una cualidad que Dios le otorga a la iglesia y al creyente, hermanos. Y esta cualidad tiene que ver con poder de lo alto. Poder de lo alto. Y es necesario ese poder, hermanos. La verdad que es necesario ese poder, hermanos, de lo alto, ¿verdad? Vivimos en tiempos de desafíos, ¿no? Tiempos que nos demandan ser más fuertes, tiempos que nos demandan de alguna forma levantarnos de situaciones de profunda adversidad, tiempo donde debemos erguirnos, levantarnos y salirnos de todo pozo que nos podamos estar hundiendo, hermanos. Este tiempo que hoy estamos viviendo, hermanos, como creyentes, o quizás otras personas por ahí, pero en el caso de la iglesia, hermanos, la iglesia es desafiada, hermanos, a levantarse de las situaciones complicadas. La iglesia no fue llamada, hermanos, para vivir en lo natural o en lo terrenal, porque Dios envista a su iglesia, lo llena, lo capacita con esa cualidad que tiene que ver con poder de lo alto. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros enfrentamos batallas, guerras, adversidades, cosas que golpean fuerte y que a veces, como humanos que somos, podemos ser debilitados, ¿verdad? Pero somos desafiados, hermanos, a vencer. Amén. Somos desafiados a atravesar esos momentos difíciles, porque somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Somos parte de ese pueblo que Cristo compró, redimió, dice la Biblia, con la sangre, con su sangre. Al derramar su sangre en la cruz, Cristo nos compraba, Cristo nos adquiría, Cristo nos redimía del poder del pecado, nos perdonaba, ¿verdad? Y nos hacía reyes y sacerdotes. Nos hacía participantes, hijos, ¿verdad? De Dios. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Y Él nos va a capacitar, hermanos. Necesitamos esas herramientas, necesitamos ser capacitados, necesitamos ser investidos con poder desde lo alto. Y vamos a ver ahora, hermanos, qué significa ser investido o investido, ¿verdad? Es lo mismo, dice, es un sinónimo, ¿verdad? Con poder desde lo alto. En primer lugar, hermano, es un creyente potenciado por el cielo, ¿verdad? Alguien que es investido con poder de lo alto, está hablando que está siendo investido con poder divino, con poder de Dios, con poder del cielo, es potenciado por el cielo, hermanos. Amén, gloria a Dios. No somos potenciados por lo terrenal, por lo natural, sino que somos potenciados por lo sobrenatural. Amén. O sea que yo puedo estar atravesando una dificultad, un problema o lo que sea, pero siempre, hermano, voy a tener poder para vencer. Amén. Amén. Voy a tener poder del cielo para vencer. Amén. Poder divino, poder sobrenatural, donde va a irrumpir ahí donde mi fuerza humana no puede, y Dios va a hacer, hermanos, que las cosas sucedan. ¿Cuántos creen? Amén. Debemos de creer, hermanos, y debemos recibir y ser investidos con poder desde lo alto, porque es promesa para ustedes, para mí, para todo el que cree, para la iglesia, para todos aquellos que Dios ha llamado. Amén. Y Dios te llamó. Amén. Si no, no estarías acá. Dios te ha llamado, si no, no estarías acá. Y Dios te llamó y te va a capacitar y te va a dar herramientas y te va a dar poder desde lo alto. Amén. Poder divino. Gloria a Dios.
Es el poder sobrenatural, es un poder de la palabra de Dios. La palabra es de Dios, la Biblia es palabra divina, es palabra de Dios, es inspirada por Dios. ¿Cuánto poder hay en la palabra, hermanos? Todo creyente, hermanos, que vive por la palabra y tiene fe por medio de la palabra, ese creyente se levanta de cualquier adversidad que pueda estar enfrentando. Puede ser el día o el tiempo más oscuro, más tenebroso, puede ser la crisis o el desierto más árido, pero ese creyente se levanta cuando es investido con poder de lo alto. Amén. Amén. Porque desiertos todo el mundo atraviesa. Adversidades todo el mundo atraviesa, ¿verdad? Pero muchos se quedan hundidos en el pozo del dolor, de la desesperación, sin poder salir. Pero nosotros, hermanos, Dios nos inviste, nos llena con ese poder sobrenatural para que justamente podamos vencer y atravesar esos momentos, que no lo podemos, hermanos, obviar. No podemos escondernos. La adversidad llega, el desierto te golpea, la mala noticia te llega, pero también hay una buena noticia, la palabra de Dios maravillosa con sus promesas, hermanos. ¿Cuántas veces nos han dado consuelo? Encontramos en la palabra de Dios consuelo, promesa, encontramos que hay un Dios que ya venció todo y que nos da ese poder para que nosotros podamos salir adelante. Tú puedes estar en una guerra, tú puedes estar en una lucha fuerte, lo que sea. Bueno, tengo una buena noticia. Dios te inviste con poder, te llena con poder, te potencia con el cielo y te va a dar esa fuerza para que salgas adelante. ¿Cuántos creen? Amén. Es por fe. Yo creo, hermano, que Dios va a irrumpir en ese problema. Yo creo que Dios va a romper esa cadena. Yo creo que el Señor va a desatar eso y va a abrir puertas y va a sanar y va a operar milagros del cielo, porque Dios no ha cambiado. La palabra lo dice. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Tiene el mismo poder. Creemos en aquel Cristo que andaba haciendo milagros en aquella época, sanando enfermos, libertando oprimidos, multiplicando los panes y los peces, consolando a los enlutados. Cristo lo hacía hace 2000 años, pero Cristo vive, lo sigue haciendo ahora. Esa es la buena noticia que la palabra de Dios me ha enseñado, hermanos. Y creemos. Cuando creemos, hermanos, sabemos que hay tiempos de lutos, tiempos de duelos, tiempos de lloro, tiempos de desierto. Eso sabemos, pero Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dice la Biblia, Jesús dice, no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Consolador, les enviaré el Espíritu Santo. Esta es la era, hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Cristo se fue, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Porque en su cuerpo glorificado ascendió al cielo después de haber resucitado. Pero dice, les enviaré el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Amén. Él es el Consolador que tenemos. Él es el consuelo que recibimos en las luchas, en la adversidad, en el momento de duelo, en el momento que estamos sufriendo. Viene un consuelo del cielo a tu alma que te alivia el dolor, que te descarga y que te levanta, hermano, porque Dios te ha potenciado con el cielo. ¡Aleluya! Amén, gloria a Dios. Por eso debemos ser investidos con ese poder, hermano. Para ser investidos tenemos que creer, porque dice la Biblia, es para todo aquel que cree. Amén. Tenemos que creer, hermano, que Dios quiere levantarte de toda adversidad, de toda situación. Que tenemos que creer que el Señor te va a librar de eso. Y cuando creemos, somos investidos, somos llenos, porque buscamos. Amén. Amén. Y el Señor es poderoso, hermanos. Y somos desafiados en este tiempo. Porque este tiempo es un tiempo de penuria, de derrota, de gente, digamos, desanimadas. Gente decepcionada con el mundo, con la gente, con todo, hermanos. Hay muchas decepciones. En el 2021, hermanos, fue el año que más suicidio hubo en Uruguay. Eso quiere decir que la gente perdió la esperanza, ¿verdad? Ya no quiso luchar más. Pero, hermano, la iglesia, hermanos, es una iglesia que se levanta de las caídas. Amén. El creyente, hermano, se levanta porque es investido con un poder sobrenatural, hermanos. El poder de la palabra, el poder de la fe, esa fe bíblica, hermanos. La fe, hermanos, es la que nos hace, hermanos, ver, ¿verdad?, posibilidades donde no hay.
La fe nos hace ver que hay un Dios que está por encima, que hay un Dios que tiene todos los recursos. Amén. En mi oración cada día le digo, Señor, tú tienes todos los recursos que la iglesia necesita. Amén. Tú tienes todos los recursos que el creyente necesita. Así que, ¿cuál es tu necesidad? Quiero decirte algo en esta mañana. Dios tiene recursos para ti. Amén. Dios tiene los recursos que tú estás buscando. Dios es poderoso. Él tiene todo. La Biblia dice que somos completos y estamos completos en Él. Damos gloria, honra y alabanza al Dios que vive, al Dios que resucitó entre los muertos. Él es poderoso. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre, gloria a Dios. Hay poder en la sangre que fluyó con amor o por amor. Hay poder en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, hermanos. Así que, hermanos, qué bueno es tener fe en este tiempo. Pero hay que tener una fe bíblica. La fe bíblica es probada, dice la Biblia. La fe bíblica muchas veces, hermanos, nos lleva a vivir pruebas difíciles, ¿verdad? Pero también la fe bíblica nos levanta de esas pruebas más fortalecidos. Entonces la fe que nosotros tenemos que alimentar y debemos alimentar con la palabra de Dios. Amén. Un creyente, hermanos, investido con poder del cielo, es un creyente potenciado por el cielo y es un creyente que tiene la autoridad divina. Amén. Amén. Cuando Dios, hermanos, nosotros nos hicimos parte del pueblo de Dios, cuando aceptamos a Cristo, cuando recibimos y somos investidos con poder, recibimos autoridad del cielo, hermano, autoridad divina. Autoridad significa, hermano, que Dios nos capacita, hermano, para reprender toda opresión del enemigo, todo demonio, toda obra de maldad, de hechicería, hermanos, todo infierno. Dios nos da la autoridad, hermanos, frente a esas cosas. Y tenemos que usar autoridad, y la autoridad está en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es por sobre todo nombre, dice la Biblia. Hermanos, Jesús tiene un nombre que es soberano y está por encima de todo. Por eso, hermano, usted puede estar viviendo una opresión, usted tiene que levantarse en fe y tomar autoridad en el nombre de Jesús y reprender toda fuerza del mal. Con fe y con autoridad en el nombre de Jesús. Hermanos, los demonios se dan cuenta, la opresión se da cuenta, el infierno se da cuenta que acá hay un creyente con autoridad y que está investido con poder desde lo alto. Amén. Entonces puede amenazarnos, puede de alguna forma tratar de llenarnos de temor en algún momento, puede amenazarnos porque es la tarea. Pero, hermanos, Él va a poder hacer aquello que nosotros le permitimos. Ahora, si nosotros con autoridad no le permitimos, Él no podrá avanzar. Amén. Porque así está escrito en la Biblia, hermano. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. ¿Verdad? Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Jesús que toda obra de tiniebla. Amén. Mayor es el nombre de Jesús que cualquier otro nombre, que cualquier otro infierno, que cualquier otra amenaza, que cualquier otra voz del enemigo que recibamos. Mayor es Jesús. Amén. Él es más grande porque fue el único que venció a la muerte, resucitando al tercer día, y hoy vive y es poderoso y venció al mismo infierno. Amén. Gloria a Dios. Así que, qué bueno es nuestro Dios. Otra cosa, hermano, es un creyente, el creyente investido con poder de lo alto, saca fuerzas en la debilidad. Hay un pasaje en las Escrituras que dice, diga el débil, fuerte soy. También el apóstol Pablo, ¿verdad? En una ocasión de debilidad, él dice que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. O sea que cuando uno se siente débil, porque somos creyentes, pero nos sentimos débiles a veces, ¿sí o no? Porque somos humanos. Hay una humanidad, nosotros no somos todavía, digamos, no hemos tenido un cuerpo glorificado. Eso va a pasar después que partamos de esta vida. Recibiremos un cuerpo glorificado, pero mientras tanto estamos en un cuerpo de carne, somos humanos, tenemos debilidades humanas, ¿verdad? Hay temores, hay problemas, hay cosas, y eso a veces te debilita. ¿Cuántas veces les ha pasado? Amén. A todos nosotros nos debilitamos a veces.
O a veces la batalla arrecia, golpea tanto, la mala noticia de allá, otra mala noticia de allá, un problema de acá, una enfermedad, lo que sea, una crisis. Todo eso debilita, hermanos. No es que nunca nos va a pasar nada y siempre vamos a estar fuertes. Pero hermano, el poder de Dios nos perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos sentimos débil, viene poder del cielo sobre nosotros. Amén. Para fortalecernos. Amén. Para, digamos, animarnos, para socorrernos. Y entonces en esa debilidad, hermano, nos amparamos en aquel que todo lo puede, en Dios. Y ahí somos sostenidos en nuestra debilidad y encontramos fortaleza divina y pasamos la tormenta. Y después que pasamos la tormenta, seguimos a Dios. Seguimos a Cristo firmemente, hermanos. Por eso es necesario ser investido con ese poder. Por eso es necesario buscar y ser investido con ese poder. Amén. Amén. Podemos hablar, hermano, en cuanto a personas que fueron, en algunos se sintieron tan débiles, ¿verdad? Pero jamás retrocedieron. ¿Verdad? Podemos hablar de Job, de José, de Abraham, de Pablo. ¿Cuántas veces ellos se sintieron debilitados? Job, por ejemplo, hermanos, atravesó una de las peores tempestades que podía haber atravesado un ser humano. Y en esa debilidad él declara: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. O sea que Job sabía en quién creía, porque él estaba potenciado por el cielo, estaba siendo investido con poder de lo alto en su debilidad, en su problema. Él declara: yo sé que mi Redentor vive. El apóstol Pablo, hermanos, que había sido apedreado por predicar la palabra, ¿verdad? En algún momento lo sacaron hacia afuera de la ciudad, hermanos, y le lanzaron piedra, porque en aquella época era muy común matar a la gente apedrada. Venía una barra de personas, una cantidad de personas, cada uno agarraba una piedra y le empezaba a tirar a la persona hasta que moría. Era tremendo. Y le hicieron con eso el apóstol Pablo. En algún momento lo sacaron, hermano, y le tiraron tanta piedra y lo dieron por muerto. Pero el apóstol Pablo, de su debilidad, de su misma muerte, se levantó. ¡Aleluya! Y siguió predicando, hermanos. Gloria a Dios. A veces alguien te puede dar por muerto, el mismo enemigo, o quizás estás en una situación que decís: bueno, todo se terminó, el Señor te levantará con poder. Amén. Hermanos, mantengan la esperanza en el Dios en el cual creemos. El mismo apóstol Pablo dice: yo sé en quién he creído. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es saber, hermano, porque el apóstol Pablo sí tenía autoridad para decir eso, porque él realmente atravesó momentos difíciles. Amén. ¿Verdad? Pasó hambre, pasó frío, estuvo en la cárcel, fue golpeado, fue azotado. Bueno, le hicieron de todo, lo sacaron a pedradas de un lugar, ¿verdad? Pero él dice: yo sé en quién he creído, hermanos. Y realmente encontramos fe en este hombre, porque él había sido investido con poder desde lo alto. Amén. Amén. Gloria a Dios. El creyente investido, hermanos, por el poder desde lo alto, hermanos, se eleva hacia las alturas. Esto es interesante. Podemos hablar de Habacuc. Saben que Habacuc, en un tiempo de mucha crisis, él dice: yo sé que Dios hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Era un tiempo de calamidad en la nación. Había crisis, la gente estaba mal, siendo perseguida por el hambre, por toda la escasez. Había una crisis. Él dice: aunque falte el producto del olivo, aunque las vacas sean quitadas de la majada, ¿verdad? Y así no haya frutos, ¿verdad? En las vides y la higuera no florezca, aunque haya una crisis o esté pasando por una crisis, ¿verdad? Él dice: yo, digamos, me fortalezco en ese Dios que me da la fuerza cada día. ¿Amén? Digamos, él se refugiaba en el Dios que lo fortalecía y en las alturas le hacía andar. Amén. Aleluya. Entonces una persona, un creyente potenciado por el cielo, es un creyente, hermano, que en el momento de la crisis se eleva hacia las alturas. Dice: no, yo estoy pasando por esta crisis, pero yo voy a mirar más alto. Yo no voy a estar enfocando mi mente, mi mirada en ese problema, en esa crisis, en ese dolor. Voy a enfocar mi mirada en aquel que me va a socorrer y que me va a levantar. Y voy a orar y voy a ser investido con poder de lo alto,
porque Dios es un Dios de promesa. Yo sé en quién he creído y me levantará. Aunque sea desde el polvo, me levantará. Amén. Ese es el mismo Dios que está aquí, hermano. Él tiene promesas para ustedes. Él te va a levantar de toda crisis, aleluya, pero está en ti elevarte hacia las alturas, mirar a los recursos divinos y no mires tanto el problema que estás enfrentando. Mira a aquel que tiene la solución y que te levantará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es alguien que se eleva por las alturas. ¿Recuerdan Elías? El profeta Elías. En un tiempo de 3 años y medio de sequía, repetí como 1000 veces esto ya aquí desde este púlpito, hermanos. En un tiempo donde la gente no aguantaba más, todo el mundo se moría, todo fruto ya no existía más, después de 3 años y medio. Y dice Elías que él subió, se elevó a la cumbre del Carmelo y allí puso su rostro entre las rodillas, oró al Señor, insistió, fue constante hasta que vino la lluvia. Primero, una pequeña nube tamaño de la palma de la mano de un hombre. Entonces hay posibilidades, hermanos. Cuando nos elevamos a las alturas, cuando somos potenciados, hermanos, cuando somos investidos con poder, nada nos detiene, hermanos. Amén. Porque el poder que hay en mí es mayor que todo poder. Amén. Que todo poder del enemigo o todo poder del humano que golpea toda crisis, mayor es el poder que está en mí, mayor es el poder de Dios. Es lo que dice la Biblia. Amén. Porque la Biblia dice que para que seamos investidos con poder desde lo alto. Aleluya. Aleluya. Hermanos, un creyente investido, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, es un creyente que arrasa con el infierno. Arrasa con la opresión, con las amenazas y con todo demonio. Amén. Es un creyente investido con el Espíritu Santo. Hermanos, recibimos autoridad divina, poder divino. Allí en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice la Biblia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ese es el poder de lo alto. Y poder es como esa dinamita poderosa que explota con poder, ¿verdad?, destruyendo toda obra del enemigo, hermanos. Eso es el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos investidos con poder, el infierno puede estar de frente a nosotros. El infierno puede amenazarnos. La mala noticia puede golpear, puede llegar, puede de alguna forma, hermanos, pero Dios nos capacita para atravesar ese infierno. Amén. Dios nos capacita, hermanos, para luchar de tal forma, hermanos, que seamos vencedores. Amén. Y nos capacita con poder desde lo alto. Entonces, hermanos, nos da esa valentía que necesitamos. Amén. ¿Verdad? Y cuando tenemos espíritu de valentía en nosotros, hermanos, luchamos y no largamos la espada, no dejamos hasta vencer al enemigo. ¿Amén? Porque el enemigo puede resistir en algún momento, ¿verdad? Pero dice que va a huir de nosotros. Amén. Va a huir, toda amenaza va a huir, pero para eso es necesario que nosotros podamos ser investidos con poder desde lo alto. Aleluya. Amén. Es un creyente, hermanos, que no retrocede. Y para terminar, hermanos, decirle, hermanos, que la iglesia atravesó todo desde Pentecostés. En el capítulo 1, capítulo 2 fue Pentecostés. En el capítulo 1 y 2, de hecho, habla de ese Pentecostés. Amén. Dice que la iglesia a partir de ahí, hermanos, se multiplicó. Habían predicaciones, ¿verdad? Habían milagros de sanidad. Realmente, hermano, mucha gente se añadió a la iglesia cuando recibieron poder desde lo alto. Fueron investidos con poder desde lo alto, hermanos. Y allí hubo una persecución contra la iglesia. Realmente hubo una persecución contra la iglesia. El gobierno de aquel entonces romano, hermanos, perseguía a muerte a los cristianos, ¿verdad? Pero eso no detuvo la iglesia atravesó. Quiero decirte en esta mañana que tú, si sos investido con poder de lo alto, vas a atravesar todo proceso, todo infierno, toda amenaza, toda traba, toda puerta cerrada. Vas a atravesar si sos investido con poder de lo alto, porque Dios, hermano, no pierde batalla.
Amén. Dios no pierde, y si estás en una batalla, quiero decirte en esta mañana que vas a atravesar esa batalla en el nombre de Amén. Jesús Gloria de a Dios. Nazaret, porque Dios no pierde. El Dios en el cual he creído, el Dios en el cual hemos creído, no pierde batalla. Amén. Aleluya. Así que pelea esa batalla, Amén. que puede ser una batalla de la fe. Puede haber duda, puede haber algo ahí. Quiero decirte que te eleves a las alturas, que busques ese poder del cielo, que busques esa unción, y Dios va a derramar el Espíritu Santo en tu corazón y nada te detendrá después. Amén. El fuego del Espíritu Santo quema todo yugo diabólico. hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Debemos ser investidos entonces con poder desde lo alto. Vamos a Hechos 2 para terminar. En Hechos capítulo 2, hermanos, capítulo 1 y 2, está interesante un poquito nada más para que vayamos a lo que Dios quiere que tengamos en este tiempo. ¿Amén? Dice en el capítulo 1 de Hechos, versículo 4, dice: y estando juntos Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2 de Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta que hacían los judíos, fiesta por las primicias, las cosechas, ¿verdad? Ese día, hermano, por eso somos pentecostales, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino ¿de dónde? Del cielo. Y nosotros queremos poder del cielo, ¿amén? Amén. Vino del cielo, no vino del hombre, vino del cielo el poder. Amén. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hablaron en otras lenguas, diferentes idiomas, según el Espíritu les daba. Por eso hablamos en otras lenguas, hermanos. Cuando somos investidos con poder de lo alto, Dios en nosotros despierta lenguas, hace que hablemos en lenguas desconocidas, misterio con Dios. Aleluya. Tremendo. Así que damos gracias al Señor. Pero aún tenía algo más que está en capítulo 2, pero en el versículo 38. Pero les dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Para ustedes, hermanos, es la promesa, y una promesa de Dios. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Dios te ha llamado. Amén. Así que esta promesa de ser investido con poder desde lo alto es para ustedes. Amén. Así que vamos a adorar a Dios. Yo quiero que adores a Dios un poquito ahí. Aleluya.